desculpa. Bueno, vamos a continuar. Sí, hablando del Addison. Una insuficiencia, hablamos de una insuficiencia suprarrenal. El Addison se divide en primario y secundario. Primario y secundario. De la misma forma que lo otro, cuando hablamos de una disfunción o una hipofunción de la glándula suprarrenal que es de carácter primario, estamos hablando de que el problema está en la glándula propiamente dicha, que podría deberse principalmente por causa autoinmune. Son las causas que pueden llevar a generar justamente una patología de Addison autoinmune, muy relacionada a la diabetes. Ustedes saben que tiene ciertas características luego, como por ejemplo la coloración de la piel en los pliegues, que es una de las características de ¿cómo se le llama? La resistencia insulínica. También llegan a presentar durante el Addison. Ahora, dentro de la manifestación, que lo que más se suele ver es el nivel del cuello, ¿verdad? Pero también puede aparecer a nivel de los pies, ¿verdad? Y las zonas de mayor coloración, como por ejemplo los labios, la región mamaria, ¿verdad? Inclusive los genitales. Dentro de la sintomatología, así como habíamos dicho, ¿verdad? Normalmente los pacientes tienden a tener una respuesta exagerada a cualquier tipo de infecciones. Eso le va a dar también una mayor probabilidad de pacientes que se presenten cansados. O sea, la fatiga es una de las características también que suele llegar a presentar. Y obviamente todas las manifestaciones relacionadas a las otras hormonas, como la hipotensión ortostática, ¿verdad? Y su dato clave laboratorial es la respuesta que puede llegar a tener sin aparentemente una infección sobreagregada. Solemos llegar a tener neutrofilia, eosinofilia, o sea, todo lo que es la serie granulocítica suele llegar a aumentar. Acuérdense que nuestro cuerpo de por sí es un universo de una flora totalmente diferente. O sea, no es que somos estériles completamente, sino que tenemos varios tipos de bacterias y parásitos en nuestro cuerpo. Y que obviamente con esta enfermedad es como si fuese que constantemente están en ese ciclo infeccioso, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a llegar a tener una neutrofilia, vamos a llegar a tener eosinofilia, ¿verdad? Por el tema de la intestinal, ¿verdad? Por toda la flora intestinal. Son otras de las características que puede llegar a presentar, porque al ser una patología autoinmune y estar muy relacionada con la disfunción pancreática, una de las características que llega a tener es totalmente diferente, ¿verdad?, a la diabetes, es que suele llegar a haber una hiperfunción insulínica. Eso no significa que haya una estimulación de la insulina, sino que la insulina
generada por el propio páncreas, normalmente tiende a generar una hipoglicemia. O sea que otra de las características que vamos a ver a nivel laboratorial es que estos pacientes con Addison normalmente hacen hipoglicemia. Otra de las características también que yo voy a tener. Como que el cortisol siempre está metido ahí entre la regulación de la insulina también de acuerdo a la función celular. Si es que no hay cortisol, obviamente prácticamente no hay ese control insulínico y todo entra dentro de la célula. Su característica en sí no es la pérdida de masa muscular, pero sí estos pacientes normalmente tienden a bajar de peso. A diferencia del Cushing, que tiene una obesidad central, estos pacientes normalmente tienden a ser un poquitito más delgados. Y otra de las características principalmente electrolíticas es la hiperpotasemia. O sea, van a llegar a aumentar los niveles de potasio. Me equivoqué. Insuficiencia. Sí, hiperpotasemia. Y liberación de sodio. Bueno, cuando hablamos de secundario, obviamente estamos hablando de una disfunción a nivel de la adenohipófisis, pero también podría deberse a otros tipos de estímulos. La mayoría de la literatura también le mete aquí a la toma de corticoides exógenos. Obviamente siempre tenemos que llegar a entender que un paciente que usa de forma crónica el corticoides llega primeramente hacia una disfunción, pero eso se puede llegar a revertir con el tiempo si es que se vuelve a introducir otra vez esa droga. Ahora, los que ya tienen más de 5 años de uso continuo, lo más probable es que ya genere totalmente una pérdida total de la síntesis de ACTH, entonces ya va a tener de forma permanente esa patología y ya de un síndrome de Cushing pasa a una enfermedad de Addison. Bueno, ¿cómo vamos a identificar esta patología? Prácticamente de la misma forma que el otro, vamos a llegar a medir los niveles de cortisol. ¿Cómo van a estar los niveles de cortisol en el Addison? A diferencia del Cushing, que normalmente tiende a estar alto, en esto va a estar bajo. Y otra de las formas de evaluar es la dosificando la ACTH. A través de la dosificación de la ACTH, nosotros podríamos llegar a identificar si es primario o secundario. Se le estimula de la misma forma que el otro con dexametasona y ahí se evalúa si es que se estimula, o sea, se produce la síntesis de ACTH o directamente se anula la síntesis de ACTH. Por eso siempre tienen que hacer el dibujito como para tratar de hacer un poquitito de ese razonamiento. Famoso ACTH, si se libera, ¿qué ocurre con la suprarrenal? Estimula. Si estimula mucho, ¿qué va a ocurrir con la ACTH? Va a tener que bajar. Y así sucesivamente, un ciclo. Cuando hablamos de una disfunción suprarrenal, ¿qué va a llegar a ocurrir con la ACTH? Va a empezar a aumentar. Cuando hablamos de una disfunción adenohipoficiaria, ¿qué va a pasar con la ACTH? Disminuye. ¿Y cómo va a estar el cortisol? Acuérdense que el suprarrenal siempre es estimulación solamente de la adenohipófisis. Por eso no nos podemos quedar solamente con el control de la cortisolemia, sino que necesitamos también la estimulación de la glándula, de la adenohipófisis en sí. Y uno de los últimos secundarios, como para terminar, es las infecciones graves o la sepsis. Los cuadros sépticos normalmente llegan a producir un hipoflujo. Y ese hipoflujo,
¿Cuál era? No sé si recuerdan cuál es el órgano más donador del cuerpo. El que dona siempre sangre. El que apenas falta flujo sanguíneo y ya dice, ah, no, yo puedo operar para recibir sangre. Nunca le hablé de eso. Bueno, tenemos órgano donador y tenemos órgano egoísta, que no quiere saber nada. El órgano egoísta, ¿saben cuál es, verdad? El cerebro. Ustedes no me dan lo que yo recibo y yo me apago. Así de simple. ¿Verdad? No recibo sangre, azúcar, oxígeno, yo me apago. Y el órgano más donador es el riñón. Apenas disminuye el flujo y el riñón dice, ah, no, yo tengo que dejar de generar orina y voy a tratar de retener la mayor cantidad posible de líquido, ¿verdad? Entonces siempre cuando hay una alteración en el flujo sanguíneo o en el volumen, ¿qué es lo primero que vamos a llegar a notar nosotros como médicos? La disminución de la orina. En un shock séptico, ¿cuál es la característica principal? La anuria. Ahora, eso siempre también le digo a la mayoría, ¿por qué ponemos sonda vesical a un paciente séptico? No es porque no va a tener fuerza para irse al baño. Es porque es un control para nosotros que nos va a ayudar a decir, si está orinando, hay perfusión de tejido. Si no orina, aún no se restableció la perfusión. Entonces, ponerle una sonda vesical a un paciente no es solamente para comodidad del paciente, sino que obviamente nosotros evaluamos el flujo a nivel sistémico. Si el riñón está produciendo orina, significa que el flujo en todos los otros órganos está siendo bien perfundido, aparentemente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en un cuadro séptico? En un shock séptico. Acuérdense que la sepsis es un mecanismo inflamatorio sistémico que puede llevar al shock. Cuando hablamos de shock, ya hablamos de una falla en la distribución, ¿verdad? Entonces, la sepsis, que es una inflamación sistémica. ¿Qué es la inflamación exactamente? ¿Qué es lo que conlleva la inflamación? Vasodilatación en la zona de infección. Y si nosotros tenemos un cuadro séptico, esa infección es en todo el cuerpo, o sea que existe una vasodilatación en todo el tejido. ¿Y qué va a ocurrir con el volumen sanguíneo? Uno no va a ser suficiente para todos. Entonces alguien va a tener que decir, yo puedo operar. ¿Y quién es ese órgano? El riñón. Y ahí es donde se evalúa si es que hay o no hay formación de orina. Y un shock séptico, ya hablamos cuando es tan ya insuficiente la perfusión que no le llega lo necesario al cerebro. ¿Alguien ya vio acá en un shock séptico a un paciente consciente? No, normalmente el paciente no llega con un buen estado de conciencia en un shock, ¿verdad? Y obviamente si el cerebro no está perfundido, ¿qué va a ocurrir con el resto de los tejidos? Tampoco van a tener una buena perfusión. Y ahí podemos encontrar, ¿saben qué? Un Addison secundario justamente por un cuadro séptico. No sé si ustedes ya dieron sepsis, en algún momento habrán dado sepsis. ¿No? Shock. ¿Alguna vez escucharon la palabra shock refractario? Shock refractario, ¿no? ¿Qué entienden por refractario? Exactamente. Es como un espejo, ¿verdad? Vos ves ahí que no mejoró y obviamente por más que vos hiciste algo, va a empeorar. Bueno, el shock refractario es que cuanto más le repones el volumen, más baja la presión del paciente, o sea que más entra en shock. ¿Y eso por qué se da? Justamente se da por una disfunción ya suprarrenal. La glándula suprarrenal dejó de percibir sangre, no tiene estimulación adenohipoficiaria porque el cerebro no llega a tener perfusión, ¿verdad?
y obviamente tampoco se produce a nivel suprarrenal ningún tipo de hormona. ¿Por qué? Porque el hipoflujo es bastante, o sea, hay un hipoflujo importante. Nosotros le hacemos la carga, pero no hay estimulación suprarrenal y adenohipoficiaria, por ende puede resultar en que no mejore la presión, y a eso llamamos shock refractario. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, que le hace adrenalina, va a aumentar así su frecuencia y luego su presión va a empezar a bajar. Acuérdense que la adrenalina es vasodilatador sistémico, pero vasoconstrictor periférico, ¿verdad? O sea que no conviene la adrenalina. Mejor es estimular. Hola. Era central na rede. Era central na rede. Conseguir acompanhar. O cortisol vai estar diminuindo quando a CPA. E o ACPA. E quando o problema é na rampa. Depois eu assisto ¿Dónde me quedé? Aparentemente lo primero que pensamos es adrenalina, pero estos pacientes normalmente ya tienen goteo de noradrenalina, ¿verdad? Y igual no responden. ¿Qué hacemos en ese caso? Corticoide. Corticoide va a empezar a estimular otra vez ¿a dónde? No la adenohipófisis, el hipotálamo. El hipotálamo a través del ATRH va a estimular a la adenohipófisis, haciendo que se estimule la ACTH, y ahí otra vez se vuelva a estimular la glándula suprarrenal. No sé si alguna vez ya vieron, pero normalmente el tratamiento para shock refractario que no responde a volumen, que no responde a inotrópico, como por ejemplo noradrenalina, dobutamina y dopamina, es 100 miligramos de hidrocortisona. Ustedes hacen eso, en 10-15 minutos la presión empieza a subir. Sí. Lo que pasa es que hay volumen, solo que quedó dormido tu cerebro, ¿verdad? Vos ya perfundiste, ya le hiciste volumen, ya no es que está en un hipoflujo, es como si fuese que vos estás dormido, yo vengo y te despierto y voy, ahí ya me voy, y dormí otra vez. Lo que hacemos es estimular nada más. Una sola dosis de hidrocortisona de 100 miligramos es suficiente. Y es rápido ese feedback. Y 10-15 minutos, sí, 10-15 minutos empieza otra vez, ahí la presión empieza a subir. Yo achei que esse feedback de regulação era coisa de horas. No, rápido, bien rápido. Bueno, eso entraría obviamente dentro de lo secundario, ¿no? O sea que secundario no hablamos solamente de alteración de la adenohipófisis, también podría deberse a otras causas, entre esas otras causas el shock séptico, por ejemplo. Bueno, ahora, el estudio que estuvimos hablando, vamos a hacer la cortisolemia, vamos a hacer la prueba de la dexametasona también. Otro de los secundarios es el uso crónico de antifúngicos. Acuérdense, así como habíamos hablado hace rato, el uso crónico de ketoconazol, itraconazol, miconazol conlleva hacia lo que es un Addison. Então, assim, doutor, só para poder entender. Então, no caso, a primária vai ser a diminuição do cortisol, secundária, alteração da adenohipófise por diversos motivos, choque séptico e uso crônico de antifúngico. A diferença de um para outro seria essa, né? Sim.
E aí, no caso só, do cortisol, na primária vai estar diminuído e o ACTH vai estar Aumentado. aumentado. Certo. E aí, no caso, quando não é nem que é primária e secundária, mas quando vai estar afetação, que é secundária, né? Sí. A secundária, Es que la secundaria puede ser uno por descenso de ACTH o puede ser por una causa externa. La causa externa sería una sepsis, por ejemplo, que también actúa sobre pero también puede ser el uso excesivo de antifúngicos. então a secundária, então o cortisol vai estar aumentado e o ACTH, En la secundaria, sim, y eso es lo que te digo, la secundaria es más difícil de diferenciar. diferenciar. Então não dá para fazer a prova de dexametasona para a cabeça primária ou secundária. Solamente para detectar la primaria. Solo para detectar la primaria. Bueno, y su tratamiento, si es que tiene déficit de corticoide. Corticoide, muy bien. Eso no va. Bueno, ¿cuál es el corticoide que solemos llegar a utilizar? Si es que necesitamos de forma aguda. ¿Qué significa eso? Un paciente viene en estado comatoso, no por un cuadro séptico en sí, sino que porque hace una hipotensión, una hipoperfusión a causa de la alteración de la síntesis también de los mineralocorticoides. Obviamente yo voy a tener que perfundir, hacer volumen y ahí hacer la hidrocortisona como habíamos dicho. La hidrocortisona no hace falta que sea de 500, con 100 miligramos es suficiente. Una sola dosis. Si es que no se ve respuesta, en realidad cada 24 horas se hace una dosis de 100 miligramos. No hay beneficio ni muestra muy evidente hacer cada 6 horas, cada 8 horas. Tiene que ser cada 24. Bueno, normalmente en la primera ya hace efecto. Ahora, tratamiento vía oral. Tratamiento vía oral. Bueno, vamos a poner entonces para cuadros graves. Hidrocortisona. miligramos. Ambulatorio. Se usa prednisona. 5 miligramos día. Si es una primaria, que era que habíamos dicho, que el problema está en la glándula misma. ¿Y esto por cuánto tiempo van a llegar a utilizar? Até agora, né? Hasta la muerte. Si es que hay primaria y ya no funciona esa glándula suprarrenal, tiene que llegar a usar hasta el final. Sí. Na primária, dentro dos sintomas do déficit cortisol, vai ter todo aquele sintoma dos outros minerais? Sí, de todo. Así como en el Cushing. Como na síndrome de Cushing. En el Cushing es una hiperestimulación del todo. En este va a haber una hipoestimulación del todo. Como na síndrome, no caso. Sí. Só que com o cortisol baixo. A síndrome de Cushing tem todos os sintomas, só que com o cortisol alto. Sí. E esse no ar são todos os sintomas sem cortisol. Sin cortisol. Mas eu uso pronto também pode mudar a enfermidade secundária, Sí, né? también. E o tratamento ambulatorial da primária eu uso pronto 5 miligramas. Esse valor, no caso 5 miligramas, não seria, se for que era durante toda a vida, né? Eso en el caso que ya no tenga función suprarrenal. Eso es lo que le había dicho hace rato. El síndrome de Cushing, si es que es, obviamente uso crónico, pero dura 5 años, se puede revertir ahora. Pero si es muchos años más el uso crónico, Sim, realmente não funciona para nada. ahí ya no funciona para nada. Y hay una anulación de la estimulación de la glándula suprarrenal. Que en realidad ustedes ya no van a hacer esto. Ustedes normalmente se mandan con el endocrinólogo. Ustedes van a quedar acá. Realmente.
es que vamos a ser sinceros, le va a llegar ese paciente con hipotensión, con delgadez, cambio de coloración. Esa coloración de la piel es bien característica, principalmente en los pliegues. Entonces ahí ustedes ya van a evidenciar y lo máximo que van a poder llegar a hacer es sacarle del riesgo de muerte al paciente. En realidad lo único que van a utilizar es hidrocortisona. Ahora, medicar ya de forma crónica, lo menos probable es que ustedes traten. Lo más probable es que ya vaya hacia un especialista. De todas formas, su tratamiento crónico no es complicado. Agora dos primários que ele tem caminho direto, né? ¿Perdón? Do primário tem caminho direto, né? Sí. Vai lá, senhor. Exactamente. Si es primario, es más fácil, ¿verdad? Usted agarra, le pide su laboratorio, van a llegar a ver neutrofilia, eosinofilia, hiponatremia, hipercalemia, y ahí ACTH que va a estar alto y cortisol bajo, y ella dice, no, también ahí. Endocrinólogo. Tiene que desviar la autoinmunitaria por infarto suprarrenal hemorrágico, por infecciones y por el uso de antifúngico, el primario. ¿Y la secundaria? El secundario solo dice que es por, o sea, dice que mayormente es por el tratamiento del grupo corticoide. Y vamos a guiarlo en eso entonces, ya que ese tienen todo, ¿verdad? Decime cómo. El primario es por suprarrenalitis autoinmunitaria. O sea, autoinmune. Sí. Después, Puede producirse por infarto suprarrenal hemorrágico en postoperatorio. sí. Después, Por infección disseminada. Y otra causa menos frecuente por fármacos como ketoconazol y ketomidad. y el otro es, ¿cómo se llama? Iatrogénico sería en este caso. Y la secundaria es por medicamentos. Esse é o Osh, não é? Página 768. É o Osh, não é? Perdão? Sí. Ese sería por un adenoma hipoficiario. Hipopituitarismo. Bueno. Esse é o Osh, não Sí, nos é? íbamos a guiarnos en el Washington. Ivan, esse é o Osh, não é? Hipopituitarismo. ¿Verdad? En Washington. Bueno. ¿Se entendió esto, verdad? Es lo que es el tratamiento cada vez se va volviendo más fácil, ¿verdad? Obviamente el diagnóstico se hace complicado porque es multisistémico. Como ven, es una glándula que libera 5 tipos de hormonas y obviamente va a tener mayor cantidad de manifestaciones dispersas. Bueno, otra patología, feocromocitoma. Mas eu posso fazer a nora, né? Sí, obvio. Es más, voy a empezar luego con Nora. Sei. Tú fas- no responde. Es más, vos le pones Nora y su presión empieza a bajar. Yo voy a decir, acá pasa algo. É tratado. Aí ela falou isso. Então, assim, doutor, então cambia o tratamento também. No caso da secundária, que vai ser... El secundario, según el Washington, es resección quirúrgica. Ah, então vai ser o cortisol, então, esse tratamento, né? Peraí, é porque a primária agora, então, vai ser hidrocortisona, no caso grave, Sí, e prednisona. y prednisona. Primário, Sim. agora, né? Ah, tá. Ok. Y el secundario, resección quirúrgica.
E o cortisol? Vou fazer quando o cortisol? No, cortisol es para medir. Ah, tá. Ok. Cortisolemia. E se der noradrenalina junto com a... O efeito é mais rápido da nora, né? Do que do... Se a pessoa pega crítico, bem crítico, 15 minutos de hipoperfusão, Como no entiendo, si le haces la nora, junto com a hidrocortisona. no, vos vas a empezar antes la noradrenalina. O efeito... Viene tu paciente con shock y obviamente vos le vas a hacer líquido y noradrenalina. Sí, ese es el típico. Pero ¿qué pasa? En esos pacientes que vos le hiciste los dos, empieza a bajar la presión cuando en realidad debería de subir. A eso se llama shock refractario. Y ahí recién se hace la hidrocortisona. Exactamente. Si es que a pesar de los inotrópicos y la carga empieza a bajar, ahí le haces hidrocortisona. Ahora más fácil. Vamos a irnos con algo más fácil. Feocromocitoma. Feocromocitoma tiene prácticamente una... Acá luego ya dice qué significa citoma. Tumor, ¿verdad? Feo, tumor muy feo. En realidad es un tumor de la glándula suprarrenal hiperproductor de adrenalina y noradrenalina. Tumor suprarrenal. Así. Suprarrenal hiperproductor de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué síntomas va a tener? Taquicardia y hipertensión, ese es lo clásico. Y una de las características que tienen estos pacientes es que es de forma aguda. El paciente va a estar sentado haciendo nada, de repente, ¡boom!, un aumento de la presión y de la taquicardia, inclusive a veces llega a una fibrilación ventricular y la presión arterial por arriba de la sistólica por arriba de 220 y la diastólica por arriba de 120. Y eso el paciente se queda completamente rojo o vermelho, ¿verdad? Completamente rojo, puede llegar a aumentar la temperatura, inclusive los ojos se quedan rojos, ¿verdad? Puede haber sudoración y luego pasa completamente. O sea, es una cuestión de segundos que sube la presión y la frecuencia y está ahí unos 10 minutos aproximadamente y luego baja otra vez. Sí. Es una patología de difícil diagnóstico. Uno, porque dura muy poco tiempo y normalmente el paciente se va a consultar por un malestar, por dolor en el pecho, por esa sudoración. ¿Y qué es lo primero que ustedes van a pensar si es que le están tomando la presión? Y dice, está haciendo 20-80, su pulso está a 60. Exactamente. No, vos estuviste nervioso nomás. Por eso, es una patología de muy difícil diagnóstico. La mayoría de las veces solamente se diagnostica cuando ya hay lesión de órgano blanco. Acuérdense que un aumento brusco de la presión va a conllevar una lesión de órgano blanco. Uno de ellos es el riñón, que podríamos llegar a encontrar hematuria, proteinuria, presencia de cilindro hialínico y ocular, ceguera. ¿Verdad? Normalmente cuando aparecen eso, el médico dice, uy, a este le tengo que dejar y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces ahí de repente ya con puesto el maguito, el tensiómetro, ahí se llega a captar. Pero como le digo, es muy difícil diagnóstico en
en ambulatorio. Normalmente cuando llega el paciente a la consulta, su presión y su pulso está súper bien, o sea, no hay ningún cambio. Ahora, ¿por qué le digo que es fácil? ¿Cuál es el tratamiento? No caso vai ser recessão, tirar. Uno de ellos beta bloqueante, pero los beta bloqueantes son netamente para controlar, porque acuérdense que esas crisis no van a parar. De repente, que no sea tan brusco, eso sí es lo que van a llegar. Pero su único tratamiento es la resección quirúrgica, ¿verdad? De la glándula suprarrenal. Geralmente é um operado. ¿Perdón? Mas a receita vai tirar tudo, então vai ter operações hormonais. Vai ter duas. Dos hay, uno de esos hay dos, y otro que vos solamente vas a sacar el tumor, ¿verdad? No vas a resecar toda la glándula. Normalmente é um lateral, né? Aí Sí, normalmente es unilateral. Y otro, ¿perdón? Sí, solo la glándula suprarrenal. Aí tem que tirar toda. No es radical, no es radical, es localizado, sí. Es un tumor benigno, no hace metástasis, ¿verdad? No se infiltra, entonces se puede hacer una sección local, no radical. De todas formas, si se hace radical, hay otra glándula suprarrenal. Ese no hay ningún problema. Bueno, ¿algún otro tratamiento? Bueno, propanolol y eso, ¿verdad? O sea, su tratamiento medicamentoso para mantenimiento momentáneo el propanolol. Então, só para urgência, propanolol e Sí, definitivo. es para el momento. Acuérdense, ¿y por qué propanolol? Pues normalmente la adrenalina y la noradrenalina actúan en las dos fibras, alfa y beta. Entonces tiene que ser sí o sí un beta bloqueante no selectivo. Por eso utilizamos el propanolol. Pues la otra es cirugía. Sí. Por quanto tempo esse propanolol até fazer Hasta, a cirurgia? hasta hacer la cirugía. Y lo último, para irnos, no se queden bien todavía. No. Ah, están inoculando. Hiperaldosteronismo. ¿Ven cómo sigue igual? No. El primario hiperplasia suprarrenal y adenoma suprarrenal. El hiperaldosteronismo. ¿No? Tiene que haber esto. Solo dice cómo diagnosticar. Ah, ya. Eso es más fácil. Bueno, acá dice el primario por tumor, que podría ser por una hiperplasia suprarrenal o un adenoma suprarrenal. Y el secundario es por trastorno extrasuprarrenal. ¡Wow! El secundario es fuera de la glándula suprarrenal. Hiperplasia suprarrenal y adenoma suprarrenal. Repetição, doutor, por favor. Ese es todo lo que dice. Extrasuprarrenal. Está fuera de la glándula suprarrenal. Quando os dedos começam a assistir a aula, ¿Sí? vai cair na próxima. Ele chora. Repetição,
lady. Lo más probable que no. Repete bem de novo, por favor. Primario, hiperplasia suprarrenal y adenoma suprarrenal. Y la secundaria, fuera de la glándula suprarrenal, o sea que es extrasuprarrenal. ¿Cuál va a ser su síntoma principal? ¿Qué hace la aldosterona? Vai aumentar pelo. Retención de sodio, retiene agua, o sea que va a haber aumento de la volemia y por ende hipertensión. ¿Y qué va a llegar a ocurrir con el potasio? Si es que se retiene sodio, ¿qué se libera? Potasio, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con el potasio? Potasio. Ese va a ser su único síntoma. O sea que el síntoma HTA, que normalmente es moderada, no es una hipertensión grave como en el feocromocitoma, por ejemplo. El feocromocitoma es una hipertensión grave. ¿Cómo era potasio también? O así. Bueno, su tratamiento, si es hiper, yo tengo que darle un inhibidor de la aldosterona. ¿Cuál es el inhibidor de la aldosterona? Fármaco. Inhibidores de la síntesis de aldosterona. Espironolactona. También conocido como ahorrador de potasio. Y otro, ¿ustedes saben cómo se forma la aldosterona? No. Bueno, cuando aumentan los niveles de angiotensina 2, su primera actuación es a nivel de la musculatura cardíaca. Cuando esa concentración va aumentando más, ahí va a estimular la glándula suprarrenal liberando aldosterona. Entonces, ¿cómo es otro medicamento por el cual podríamos disminuir la síntesis de aldosterona? Inhibiendo a la angiotensina 2. IECA. O sea que se puede hacer IECA, pero su tratamiento principal es la espironolactona. Não pode fazer os dois? Se puede. Si tu paciente es hipertenso, luego se puede hacer los dos. E a dosagem? É isso que eu perguntava pra gente saber que a aldosterona tá alta. Perdão? Pra saber que a aldosterona tá alta, como que a gente dosa? Uno potasio y otro la persistencia de la presión a pesar del tratamiento. E quantos miligramas de espironolactona? Y el cribado de aldosterona, o sea que se hace una medición de aldosterona. Quantos miligramas da a dosagem da espironolactona? 100 días, E 100 miligramas? se hace 50 y 50. E na BECA? Y llega depende de la presión. Ah, tá. 100 miligramas de dia? É um dia. É 50, de 12 em 12. 50. 50 y 50. Ah, 12. Algo que siempre seguramente escuchan y obviamente no tienen que dejar pasar son aquellos pacientes que tienen 1, 2, 3, 4 antihipertensivos, igual mantienen alto la presión. Ya van a llegar a ver que muchos de los médicos ya no saben más qué van a hacer y le dicen, bueno, ese es tu normal. No existe, ese es el normal de cada uno. Obviamente hay algo escondido por detrás. Puede ser algo hormonal. La vez pasada vimos tiroides que puede llegar a producir una hipertensión. Encima, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los dos pueden llegar a producir una hipertensión. Algún trastorno de la glándula suprarrenal también puede llegar a producir una hipertensión. O sea que la hipertensión, la verdad que es un parámetro bastante
diverso, ¿verdad? De lo que podría, pero podría guiarnos hacia lo que es una patología hormonal. Pero no existe eso de, no, su normal luego es 150, 100, no. Y está tomando 4 tipos de antihipertensivos y todo en dosis máxima. Y hay veces que con antiinflamatorios, EPOC también, y justo cuando toma corticoides, ¡boom!, baja su presión. Y ahí no entiende qué es lo que pasa. Probablemente es una patología suprarrenal. Entonces es como para que vean, ¿verdad? Que uno, tanto el Cushing, Addison, interfieren dentro de lo que es la presión, ¿verdad? Porque está metido adrenalina y noradrenalina en los telones. Después hablamos también de lo que es el feocromocitoma, pero el feocromocitoma sí es más difícil que encuentren, ¿verdad? Pero el hiperaldosteronismo, por ejemplo, es una patología muy subdiagnosticada. La gente viene y mira ahí, hay un potasio de 3.2 que está ahí un poquitito bajo, está un poco bajo. Eso es lo que le dice el médico, ¿verdad? Pero su presión está alta. De repente hay algo ahí escondido. Y bueno, es largo, pero no es tan largo. ¿Qué falta de endocrino? Tiroides, diabetes, suprarrenal. Esos tres no. Bueno, entonces, la próxima clase, reuma. Vamos a empezar. Pessoal, você está falando. Si pueden leer artritis reumatoide. ¿Sí? Falta da chondroitina e. ¿Perdón? Chondroitina contra artrite reumatoide. Isso daí eu já sofri. Não sei mais. Vai dar bem. A matéria vai dar boa. 50 horas de tu vida, Y pero después no